Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy, como siempre, René Morales y el día de hoy sí vamos a hablar de un montón de cosas, pero resulta que sí, leí más o menos unos 50 libros en este año, que sí, está bien, o sea, creo que fue una buena cantidad y al final siempre he disfrutado del mundo de la lectura. Creo que tuve la posibilidad de leer un montón de tiempo porque fue un buen año para estar encerrado y un buen año para estar leyendo. Y bueno, vamos a comenzar con esta lista porque si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la lista de la música. Así que vamos a comenzar con los 10 libros que leí, que quiero decirles que no todo lo que leí es del 2021, pero pues sí les tengo que decir que pues hay algunas cosas interesantes. Y bueno, miren, para comenzar vamos a leer algo que sí es del 2021. Se llama Geografía de la Oscuridad de Katia Audawi. Y pues básicamente es un libro de cuentos. Yo lo leí en formato digital. Casi todo lo leo en formato físico, pero tendríamos que decir que Geografía de la Oscuridad, que es una autora nacida en 1977, pues son 16 cuentos que predominan sobre los conflictos que están dentro de la familia. Y pues sí, es un manejo muy oscuro. Se supone que tiene que ver prácticamente con esta relación tan extraña que siempre es tan peculiar, que los padres en cierto sentido pues te destruyen y al mismo tiempo te construyen la vida, y al mismo tiempo no hay pues peores tiranos y peores héroes en nuestras vidas que nuestros padres. Y sí, pues al final resulta un texto muy interesante. Resulta que ha estado nominado ya para otras listas, ha estado nominada para premios muy importantes, y creo que pues vale la pena revisarla porque es una autora que apenas supera los 40 años, Geografía de la Oscuridad, y pues Katia nos regala un gran libro de cuentos. Y bueno, siguiendo con los libros que leí, leí esta cosa que está prácticamente aquí, que es Vida y Destino de Vasily Grossman, que es una serie de crónicas sobre la guerra de Stalingrado, básicamente la batalla más sangrienta que ha habido en la historia de la humanidad, que se supone que nada más de esa batalla posiblemente habrán muerto entre 2 millones y 2 millones y medio de personas. Y todo esto está contado desde distintas perspectivas, desde personas que están en campos de concentración, desde personas que están en Stalingrado, y básicamente está contada como en distintas voces. Supuestamente está considerada como la novela emblemática del siglo XX relacionada con la guerra. Yo tenía muchas ganas de leerla, sabía que era como la guerra y la paz del siglo XX. Y pues sí, me gusta muchísimo, se las recomiendo, creo que fue una de las grandes lecturas de este año. Y bueno, siguiendo con, híjole, no sé, creo que fue un año muy peculiar porque leímos prácticamente de todo. Y tendríamos que decir que leí un libro al que le tenía también muchas ganas, que es este que está aquí, que se llama Cisnes Salvajes, de Yun Shan, que es una autora china. La obra se publicó en 1991 y tiene la peculiaridad de que, a pesar de que ya va por los 35 años, pues sigue estando prohibida en China, a pesar de que ya sabemos que China se ha abierto prácticamente al mundo. Originalmente se publicó en inglés, se ganó el British Book Award del 1993. Se han vendido 13 millones de ejemplares, se han traducido a 37 idiomas, y básicamente es la historia de tres mujeres que están aquí, la abuela, la madre y la hija, de cómo se desarrolla gran parte del siglo XX pues en estos fenómenos, pasar desde sistemas casi feudales chinos, pasar luego a un sistema revolucionario, después pasar al sistema de Mao, después hablar de la caída del sistema, y siempre contado desde el fenómeno de las mujeres,
desde cómo este tipo de cosas van cambiando. Y bueno, quería comentarles otra cosa. Dentro de los del tercer libro que leí, una de las grandes joyas fue El orden natural de las cosas de Antonio Lobo Antunes. Es un libro que habla básicamente sobre las enfermedades mentales, sobre cómo un país puede estar marcado por determinados sucesos y esos sucesos pueden deteriorar o pueden cambiar la manera en que vemos la vida. Y pues creo que es un gran libro, creo que nos acerca mucho a esta relación que tiene Antonio Lobo Antunes, quien es psiquiatra, y nos habla formalmente de una excelente pluma. Sí, creo que uno de los libros que más disfruté y me gustaron como muchísimo, porque créanme que una elegancia, una serie de monólogos, y pues sí, creo que es de los libros que me gustaron muchísimo en este año. Y bueno, hace un par de años me regalaron esta cosa que está aquí, que se llama To Kill a Mockingbird, que básicamente en español se traduce como Matar a un ruiseñor. Es una novela de Harper Lee y corre el rumor de que originalmente era de Truman Capote, pero como Harper Lee era su mejor amiga de toda la vida, pues le regaló el libro y es literatura adolescente. No lo había leído, siempre había tenido como el libro ahí y en algún momento comencé como a hojearlo y pues resulta que me interesó muchísimo. Tendríamos que decir también que sí es un libro sobre niños, sí es un libro sobre el crecimiento, pero tendríamos que decir que es un libro que se centra en la vida de Estados Unidos, que reflexiona acerca de estos mundos rurales de los años 30 en Alabama. Habla acerca de una familia de abogados y de personas que pues ahí está. Creo que yo no lo había hecho, creo que nunca leo demasiada literatura adolescente, si se dan cuenta lo que hemos leído antes es muy peculiar, muy ligado al mundo de la guerra, al realismo, a la historia, pero Matar a un ruiseñor fue una de las cosas que más me gustaron. Publicada, como sabemos, en 1960, es pues una joya. De verdad, créanme, o sea, yo sé que yo no soy como el referente de literatura adolescente que más les podría gustar, pero este viaje por Estados Unidos rural está muy bien hecho. Al final, esto que se llama El Juzgado de Monroe, este abogado que enseña a sus hijos todo el tiempo valores sobre, no sé, la tolerancia, ese tipo de cosas, y bueno, pues se los dejo por ahí. Una de las cosas que leí también en formato digital es una novela de Jack London que se llama La Peste Escarlata y me pareció fantástica, a pesar de que es una novela que se publicó en 1912. Híjole, a mí me parece increíble. Yo leí una nota en un periódico que decían que bueno, que era un buen año para leer La Peste Escarlata de Jack London porque tenía que ver con el brote de coronavirus, porque se desarrolla en 2020, porque es una enfermedad que contagia a todo el mundo. Y es un libro que nos habla prácticamente sobre cómo van desapareciendo las sociedades y cómo se tienen que formar. Y la última persona que recuerda al mundo como era antes, ¿no? Y pues pareciera que es algo muy importante. La novela, como les digo, se desarrolla en San Francisco, son cazadores y recolectores y hay un anciano que aún recuerda cómo era el mundo antes de que llegara la enfermedad y cómo el mundo no vuelve a ser nunca el mismo y cómo formalmente el egoísmo, la estupidez y la brutalidad de ciertas personas, pues en cierto sentido acabaron con el mundo. No sé si les suena como conocido, pero pues ahí está. Y bueno, otra de las cosas que leí que me gustaba muchísimo fue esta joyita que se llama Los Muchachos de Zinc. Y pues prácticamente habla sobre la invasión de, eh, de Moscú a Afganistán. Y habla prácticamente sobre pues lo complicado que es esto. Está escrito por Svetlana Alexievich, quien es un premio Nobel de literatura del 2015. Y yo tenía como mucho atractivo por este libro porque creía formalmente que
sabía que había una serie de demandas por parte de las madres de los soldados que habían participado en Afganistán, y sabía formalmente que era una cosa muy, muy interesante. Un libro que está muy bien formado. A mí me pareció, yo comencé a leerlo cuando me enteré de que Estados Unidos había salido de Afganistán, y de repente dije, pues voy a darle una revisada, ya lo tenía por ahí. Y pues sí, ahí se entiende la enorme capacidad que tiene el pueblo de Afganistán para pelear. Nos habla siempre en una serie de entrevistas sobre los soldados que han sobrevivido a este fenómeno. Y pues ahí está, se los recomiendo muchísimo. Creo que fue una de las cosas que más disfruté. Y otra novela que leí que me gustó muchísimo fue esta cosa que está aquí. Se llama Sorgo Rojo, de Moya, que es un premio Nobel. Tenía muchísimas ganas de leerlo, y es muy interesante porque es un libro sobre un pueblo, el pueblo de Moya. Es un pueblo en donde el sorgo juega un papel importante y que está presente prácticamente en todos los textos. Y habla sobre la invasión, aunque no lo crean, habla sobre la invasión de Japón a la zona de Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Aprendimos muchísimo, aprendimos sobre todo cómo se tenía que desarrollar este fenómeno relacionado prácticamente con la resistencia, con una guerra que de repente no tenía sentido, en cómo se vive una guerra mundial desde un pueblo pequeñito dentro de China. Y pues sí, se desarrollan un montón de historias relacionadas con el amor, con la muerte violenta, con la guerra, con sus familiares directos. Y creo que es un gran libro. Hay una película, yo no la he visto, a mí me gustó muchísimo. La elegancia que tiene Moyak es de verdad brutal, güey. Hay un fragmento que creo que es de esas pocas cosas que he leído que son bellísimas, en donde se describe la muerte de su abuela durante la invasión japonesa, y es de verdad precioso. Y bueno, leí otra cosa. Ustedes saben que, como hemos venido diciendo aquí en el canal, hay una novela que se llama Hermanos del Alma, de David Diop, que, pues como todos sabemos, creció en Senegal, de padres senegaleses, pero nació en París. Y habla básicamente sobre la participación de soldados senegaleses durante la Primera Guerra Mundial en el frente francés. Y habla prácticamente de alguien que durante la guerra decide vengar a un amigo suyo, y decide ir cortando fragmentos de cuerpos de sus enemigos. Y al final, bueno, no les quiero contar demasiado, pero esta obra de David Diop, que se hizo acreedor del Booker International, es una joya de principio a fin. Es de la segunda cosa que leí que se publicó en 2021, y pues tiene que ver con la inmersión, o con la manera en que los europeos conciben la posibilidad de que africanos se unan a la guerra. Creo que es interesante ese encontronazo. Creo que es interesante la manera en que vivimos estos fenómenos, porque sí hacemos uso de las personas, de los grupos marginados para guerras y para ese tipo de cosas. Y bueno, se los dejo por ahí. Creo que también hice una reseña en el canal, me encantó. Así es una belleza de principio a fin. Yo, como les digo, lo leí en formato digital. Está publicado por Anagrama, y pues ahí está. Otra de las cosas que leí fue esta cosa que se llama Pétalos de Sangre, de Ngugi wa Thiong'o, que es pues un escritor muy, muy peculiar. Yo al principio tenía como el interés de comprar materiales del premio Nobel del 2021, porque ya saben que me gusta muchísimo. Pero resulta que no está traducido al español. Tendría la posibilidad de leerlo en inglés o en francés, pero pues decidí no hacerlo. Fui a la librería, traté de encontrar algo sobre ese autor, no lo encontré. Resultó que es un autor de Kenia, nacido en 1938. Básicamente ha escrito varias novelas y ensayos. Sabemos que no vive, sabemos que no vive en Kenia,
pero sí sabemos formalmente que desde hace muchos años fue maestro de la Universidad de Nueva York. Sabemos también formalmente que ahora ya vive en California. Sabemos que sigue siendo maestro de literatura africana. Sabemos que está muy interesado dentro de sus cátedras pues en tratar de analizar este fenómeno de la literatura postcolonial. Y este libro, que fue uno de los libros que encontré esperando leer a un autor africano, pues me pareció muy interesante. Es una obra que habla sobre un maestro rural. Este maestro rural está viviendo entre una comunidad, hace una reflexión sobre el fenómeno colonial. Sabemos formalmente que el libro se publicó en 1977 y al final hace una revisión de la historia de Kenia a partir del fenómeno de los Mau Mau, de la revolución en contra del Imperio Británico, y está muy bien desarrollado. Si quiere uno conocer pues sobre este fenómeno, sobre el mundo rural africano de esa África profunda, pues sin duda es un gran autor. Yo al final pues les dejo aquí estos 10 libros que me sirvieron de mucho y que básicamente pues me dieron la posibilidad de entender. Creo que si tuviéramos que hablar sobre hacia dónde fue dirigido mi año de lectura, tendríamos que decir que fue dirigido hacia Oriente. Leí mucha literatura japonesa, china, leí mucha literatura también del África profunda y leí algún par de clásicos. Y pues aquí están, ya saben, son estos que están aquí. Y aparte, pues tendríamos que decir, ahí está, no sé, tendríamos que decir que pues esperemos que hayan buenas lecturas para el 2022. Y bueno, me gustaría que me comentara usted por ahí, póngame qué es lo que piensa, qué fue lo que leyó, recomiéndame algún libro del 2022. Ya saben que no es mi fuerte la literatura actual, siempre ando buscando cosas como aquí por acá. Tengo un amigo que dice que soy muy freaky en eso de las cosas que leo. Y me gustaría también que me regalaran un like, ya sabes, si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.